Vamos a decirle al mundo, que Él es Rey. Toda rodilla y lengua confiese que Él es Rey. Que Él es Rey. Que Él es Rey. Rey sobre el temor, Rey sobre la ansiedad, Rey sobre el dolor. Él es Rey sobre todo, Rey sobre el rencor, sobre la enfermedad, sobre la confusión. Él es Rey sobre todo. Vamos a decirle al mundo, que Él es Rey. Toda rodilla y lengua confiese que Él es Rey, que Él es Rey. Rey sobre el temor, Rey sobre la ansiedad, Rey sobre el dolor. Él es Rey sobre todo, Rey sobre el rencor, sobre la enfermedad, sobre la confusión. Él es Rey sobre todo. Todos lo verán, en el trono está. Lo que respire, alabe a Jehová. Todos lo verán, en el trono está. Lo que respire, alabe a Jehová. Y todos lo verán, en el trono está. Y lo que respire, alabe a Jehová. Rey sobre el temor, Rey sobre la ansiedad, Rey sobre el dolor. Él es Rey sobre todo, Rey sobre el rencor, sobre la enfermedad, sobre la confusión. Él es Rey sobre todo. Vamos a decirle al mundo. Así es, chicos. Para eso hacemos estos videos, para decirle al mundo que Él es nuestro Rey, que Él es dueño y Señor de todo cuanto existe. Todo el universo fue hecho por la potencia de su palabra. Y dice las escrituras que Él extendió el universo como una cortina. Así de grandioso es nuestro Señor. Nada lo puede contener, no lo podemos alcanzar, no lo podemos rodear. Aunque nos vayamos a lo profundo del mar, ahí está Dios. No podemos separarnos de Él. Porque dice la Biblia dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que cuando ya le entregamos nuestra vida a Jesucristo, que todo el amor de Dios contenido en Jesús viene también a ser derramado a nosotros en nuestro corazón. Entonces estamos tan llenos de su amor, que nada debemos de temer, ni nada nos puede arrebatar de su mano. Vamos de camino al cielo. Y esta es la fe que confesamos, la fe que promulgamos, la fe que queremos compartir con ustedes. Es una fe de que Él tiene todo el control de todas las cosas. Aunque el mundo esté con patitas para arriba,
todo lo tiene bajo control nuestro Señor, porque todo esto tendría que acontecer, dice la Biblia. Pero ¿para qué? Dicen por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros los creyentes en Jesucristo somos como pescadores, que vamos y en lugar de traer la red llena de peces, no, con lazos de amor de parte de Dios, tratamos de que las personas entren por la única puerta que tiene una solución para absolutamente todas las áreas de su vida, y es la puerta de Jesús, la puerta de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Y para eso hago estos videos, para darlo a conocer, para que podamos juntos, tomados de la mano, conocer más a Dios, porque en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos a Dios, nuestro Dios Todopoderoso, y a Jesucristo, el cual nos ha salvado. Y bueno, espero que hayan tenido una semana maravillosa, que todo les haya salido muy bien. Recuerden que se acerca una fecha muy, muy importante, que es una fecha que no consiste solamente en comidas, ni bebidas, ni regalos, ni festejos. Es una fecha donde consiste que pongamos en primer lugar a ese ser tan maravilloso que dejó su deidad, dejó su forma de Dios, dejó su trono para venir a esta tierra para salvarnos. Ese fue el motivo por el cual Jesucristo vino a este mundo, se hizo carne, se hizo humano igual que nosotros, padeció y sufrió todas las cosas que nosotros sufrimos y más, porque Él era completamente santo. Él no merecía todo el trato que recibió, sin embargo lo hizo por amor de todos nosotros, porque vio en su corazón esa grande cosecha, esa grande reunión de todas aquellas personas que íbamos a creer en Él y que íbamos a confiar en Él y que le íbamos a entregar la vida. Y bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver otra vez 3 promesas si es que nos da el tiempo. No me gusta hacer el video tan largo, pero espero poder alcanzar a dar 3 promesas que tengo preparadas aquí. Y una se encuentra en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14, que dice lo siguiente: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una promesa maravillosa porque nos está hablando de que en la actualidad hay muchísimo pecado, muchísimas situaciones muy injustas, pero dice también la palabra de Dios que cuando la maldad abunda, sobreabunda la gracia de Dios para salvar a todos aquellos que escuchen su voz y que le abran la puerta para que Él reine en su corazón, en su vida, en toda su familia, en todos lados. Y bueno, esta palabra vamos a trasladarnos un poquito de cuándo se escribió o de qué está tratando Segunda de Crónicas 7, y nos explica la palabra de Dios que fue en la época en que terminaron de construir el templo, en los días de su dedicación, y fueron completados. El Señor les enseñó a Salomón un principio muy importante: mientras el pueblo sea desobediente, Él lo castigaría. Mientras porque también dejó en claro que si buscaban su perdón, Él ciertamente lo restauraría. Dios hace lo mismo por nosotros, ¿sí? Entonces, muchísima gente dice, no, bueno, es que Dios no castiga. Lo que pasa es que en este mundo hay leyes puestas por el Señor que nosotros consideramos como un castigo, ¿verdad? Se llaman reprensiones, y es todo lo que el hombre haga o siembre, eso cosechará. Entonces, Dios no tiene que andar con una vara golpeando a la gente, ¿verdad? O con un chicote, golpeando a la gente porque se portó mal, no.
Son las consecuencias del pecado lo que arrastra a las personas hacia una condena que es una reprensión. Es todo lo que se haga, eso mismo se cosecha, ¿verdad? En primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto se da aún de los que ya entregamos la vida a Cristo. Esto no es solamente para las personas del mundo, no, es para todos. Si un creyente le redarguye en su corazón de pecado, tiene que ir delante de Dios y tiene que pedir perdón, porque el primero que ofende antes de ofenderse a sí mismo con ese pecado o ofender a alguien más, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pues con lo que yo hago, no le hago daño a nadie, ¿verdad? Perdón, pero si estás transgrediendo las leyes de Dios y estás ofendiendo en primer lugar a Dios, porque Él no es partidario del pecado, ¿verdad? Eso le lastima su corazón. Y como estamos dentro de Dios, estamos dentro de Él, nadie en este mundo aún sabe lo que es la separación de Dios. Eso sucede solamente si tú llegaras a morir sin haber entregado tu vida a Cristo. Ahí sí vas a salir de este cuerpo y de este mundo fuera, donde no está Dios. Y ahí es lo que la Biblia llama infierno. Es el crujir de dientes, es el dolor permanente, es la tristeza, es la angustia, es la ansiedad. Alguien me preguntaba en alguna ocasión, oye, pero ¿cómo sabemos qué es el infierno? O sea, le digo, ¿alguna vez has estado en tu vida, en el tiempo que has vivido, con mucha ansiedad, mucho disgusto o mucho miedo o muy enojada o con un dolor fuertísimo sin poder encontrar un medicamento que te ayude? Pues sí, le digo, pues eso es infierno. Entonces en esta vida tenemos flashazos de lo que es la separación, de lo que es estar sin Dios. Entonces, por eso el Señor es importante lo que Él nos encomendó a todos sus hijos, a todos los creyentes, de que hablemos de Él, de que compartamos el Evangelio, para que más y más personas se salven y nunca vayan a estar fuera de Dios, porque no conocemos lo que es estar fuera de Dios. Entonces, este versículo nos dice que cuando uno derrama su corazón en confesión y arrepentimiento genuino, ¿cómo le responde Dios? Él dice que usted ha sido completamente perdonado y le recuerda con el sacrificio de Jesús en la cruz pagado por el castigo de todas sus transgresiones. Ahí es donde viene el grande perdón de nuestro Señor. En el momento que confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, el Señor no mira nuestras transgresiones, Él mira la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por esa grande obra, Él nos extiende su gracia y su favor y nos declara justificados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una justificación? Es a los ojos de Dios estar perdonados. ¿Se entiende? Dice, ya no eres culpable ante los ojos de Dios. Él entiende tus luchas y quiere que se encuentre la victoria en ellas, no que se siga sintiendo vergüenza por lo que han cometido. No, eso no ayuda. Hay que soltarlo. Cuando nos hemos arrepentido y entregado al Señor, confesado a nuestro Dios, también hay que soltar la culpa, hay que soltar lo malo, para que el enemigo no se empodere y no nos haga más duro la situación del recuerdo. Ahora Hebreos capítulo 2 versículo 4 al 18 dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, ahora también a nosotros juntamente con Cristo, por lo cual debían de ser todos semejantes a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar por el pueblo los pecados, pues en cuanto a él mismo
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Como Él vivió exactamente lo mismo que nosotros, Él ya sabe lo fuerte que es una tentación hacia el pecado. Él ya sabe que teníamos que tener un carácter tan fortalecido, tan firme como Él lo tiene para nosotros vencer el pecado. Y desgraciadamente sin Cristo no se puede. Por eso el evangelio para la gente es locura. Porque dicen, ¿cómo puedo? No, yo no puedo vencer eso. Por ejemplo, alguien se enojó con su comadre. No la puedo perdonar. Estoy enojada y no sé cuándo la perdone, ¿verdad? Pero mira, es que sí puedes perdonar. No puedo, ¿verdad? Y eso es ¿por qué? Porque le falta firmeza de carácter. Y esa firmeza de carácter nos la da Dios, solamente el Espíritu Santo. Entonces Dios comprende todo eso y gracias a Jesús que vino y entonces Él nos libera de toda condenación. ¿Para qué? Para que vayamos al cielo. No de consecuencias, chicos, ojo, porque mucha gente dice, pero mira cómo viven. A veces los cristianos pasamos por situaciones duras y todo dicen, ay, si tuvieran a Dios verdaderamente estarían bien, ¿verdad? No, porque hay muchas situaciones realizadas antes de conocer a Cristo y antes de entregarle la vida, en las cuales hay condena y hay una transgresión. Entonces eso viene a causar problemas, ¿sí? Pero no son eternos, porque dice la Biblia, todo obra para bien a aquellos que amamos a Dios. Y como ahora amamos a Dios, el Señor todo lo va moviendo, lo va limpiando, lo va purificando, hasta que queda una vida completamente limpia, completamente pura para poder entrar al cielo, porque nada impuro puede entrar al cielo. Nada, no se engañe nadie en ello. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios contaba con sacerdotes imperfectos para ser representados delante del trono de Dios. Estos sacerdotes estaban limitados porque no entendían plenamente la misericordia ni la gracia de Dios, tampoco el perdón de Dios. Y Jesucristo se hizo hombre para poder identificarse con nosotros como nuestro fiel y sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir sumo sacerdote? Que está por encima de cualquier sacerdote, está más arriba de todos. Ahora sí que Él es el comandante en jefe. Él es el mero mero de todos los que a los que ahora sí que servimos a Dios, de todos los siervos de Dios, ¿verdad? Jesús dejó el cielo y se volvió un hombre no solamente para convertirse en el sacrificio perfecto por nuestros pecados, sino también para experimentar lo que nosotros sentimos y para saber exactamente lo que significa ser llenos de Él. Eso es lo que hace de Él nuestro gran abogado y nuestro representante absoluto y perfecto en el trono de su gracia. Él es misericordioso y amoroso, razón por la cual usted tan pronto confiese y se arrepienta es absolutamente perdonado. Esta promesa nos dice que Dios promete escucharnos y perdonar nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos sanará y nos volverá a Él. ¿Qué significa volvernos a Él? Respuesta: es un proceso de vida que implica acercarse a Dios comprometiéndose con Él y tomar partido por su causa. ¿Cuál es la causa de Jesús? La causa es el Evangelio. En la Biblia, la conversión es un resultado de los esfuerzos juntos por seguir a Jesucristo. Algunos elementos que indican conversión de un creyente es que ejercita su fe de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. 2. Que se arrepiente en cuanto hace un pecado. Un creyente convertido no puede tardar un rato en el pecado. O sea, recuerda, haces el pecado, te arrepientes. Esto quiere decir que no, que nunca cometes pecado. No, sí, somos pecadores, ¿verdad? La Biblia dice que el que diga que no tiene pecado, que es mentiroso. Pues cometemos el pecado, pero no lo practicamos. Esto quiere decir que no jamás. Una vez sucedió, no quieres que vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque te arrepientes. Eso es dar media vuelta y no querer volver a toparte con esa situación. Ahora, ¿qué anhela conscientemente
bautizarse para presentar a todo el mundo que ahora usted pertenece a Cristo. Esto es lo que también hace la verdadera conversión. Dices, ¿qué tengo que hacer? Quiero hablar de Jesús, quiero que todo el mundo se entere de lo maravilloso que Él es, que soy salvo, que voy al cielo. O sea, todo eso te da seguridad de salvación. Ese es un verdadero convertido. También tiene el don del Espíritu Santo. Dice la Biblia que en eso conoceremos también en que somos de Cristo, en que el Espíritu Santo es el Señor de nuestra vida. Es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que creemos en Él. Creemos y obedecemos. Y Él nos habla a través de su palabra, de la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. También un verdadero creyente es aquel que persevera en la fe hasta el final de sus días. O sea, no creyó ahora en Jesús y ya el año que entra ya no cree. Recuerdo una persona que una vez le preguntaron, ella trabajaba, esta señora trabajaba en un lugar y entonces vieron un cambio radical en ella. Todo el mundo dijo, wow, oye, ahora tú ya no dices malas palabras. Oye, tú ya no te reúnes con nosotros para ir al antro. Oye, tú ya no vistes como vestías. ¿Qué es lo que te pasó? Dinos, ¿verdad? Y ella dijo, es que yo soy cristiana. Y dijo ahí la jefa del grupo en ese trabajo. Dijo, dice, ya sé entonces por eso. No, luego se te va a pasar 2, 3 años y verás que vas a volver a ser la misma, ¿sí? Y pasa el tiempo y todo y ven que no. Ella fue una convertida completamente sincera y con un arrepentimiento genuino y abrazó la cruz de Cristo y jamás la soltó. Entonces, un verdadero convertido hasta el final de sus vidas va a seguir creyendo en su Salvador porque cada día va a tener un encuentro personal con Él. Y por ahí cuentan de un santo que lo iban a matar y este santo le dijeron, arrepiéntete de ser cristiano. Y este santo dijo, ¿por qué? Reniega de quien dices que es tu Señor. Y él dijo, ¿pero por qué si nunca me ha hecho nada malo? Al contrario, vino por mí para salvarme. Pues le dieron cuello, ¿verdad? Murió, pero no lo negó. Y eso es bien importante porque la Biblia dice el Señor Jesucristo que aquel que lo negare, ¿verdad? Él también lo va a negar delante del Padre. Va a decir, no, no lo conozco a este. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se convirtió realmente a Jesucristo. Ahora, el arrepentimiento implica dar media vuelta del camino del pecado y volverse al camino de Dios. Para ello implica tener fe en Dios y en Jesucristo, su Salvador. Orar con fe y actuar en la vida a la manera de Dios, es decir, como Dios manda, no como diga el mundo. Volverse a Dios también puede significar centrar la vida con relación con Dios y asumir su personal compromiso de contribuir en su sociedad para que cada persona pueda desarrollarse diariamente. El contexto completo de esta promesa que acabamos de ver es importante para entender el verdadero significado de todo el pasaje. En la ocasión que antiguamente Dios hizo esta promesa fue en una maravillosa fiesta donde su pueblo dedicó su templo. Es el templo de Jerusalén. El pueblo de Israel llegó desde diferentes regiones y Salomón ofreció a Dios un sacrificio sobreabundante y la gloria de Dios llenó aquel lugar completamente. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno estaba el templo de su gloria que los sacerdotes no podían entrar en él. La fiesta duró varios días después de los cuales todos regresaron a sus casas. Y una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo que lleva mi nombre, si se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados.
y restauraré su tierra. Esto es tremendamente importante, chicos. El darnos cuenta que el cielo está cerrado, o sea, esto quiere decir que no se prospera, que no se sale adelante. ¿Por qué? Por el mismo pecado. Que se enferma y que no se sana. ¿Por qué? Por el mismo pecado. Y la tierra también, ¿sí? Entonces todo eso, pero sí, se humilla su pueblo, si se humilla el creyente, si se humilla los que creemos en Dios y le buscamos y clamamos a Él y le pedimos misericordia, Él nos escucha y restaura todo en esta tierra. Dice que mantendrá sus ojos abiertos y atentos sus oídos a las oraciones que se eleven desde ese lugar, desde ahora y para siempre. Escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. Dios le habló a Salomón sobre la importancia de que todo el pueblo se acercara y se aferrara a él en los momentos difíciles. Vendrían tiempos fuertes, algunos de ellos como consecuencias de la desobediencia del pueblo. Sin embargo, Dios le indicó de antemano lo que debían de hacer en esos momentos. Debían de humillarse unidos como pueblo, orando, buscando a Dios y abandonando su mala conducta. Esas oraciones las debían de elevar desde el templo de Jerusalén, el cual acababan de dedicar para él. Y si hacían esto, Dios los escucharía, los perdonaría y restauraría su tierra. Nuestra actitud en medio de la dificultad debe de ser la humildad ante Dios. Al llegar los pueblos deben ir delante de nuestro Padre en oración para buscar su rostro y permitirle que nos muestre si hay alguna conducta que necesite abandonar, ¿verdad? Entonces todo esto el Señor es la indicación que nos ha dado. Hoy nosotros no tenemos que ir hasta Jerusalén. Hoy, con Jesucristo nuestro Señor, ahora Él es, ahora sí que nuestro refugio. Él es como quien dice nuestro templo y nosotros somos también un templo para Él, porque ahora Jesús vive dentro de nuestro corazón. Entonces ahora nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Entonces buscando un lugar en intimidad, quiere decir apartado del mundo en un ratito, buscando al Señor en oración y Él nos escucha, porque ahora está dentro. Esto estamos hablando del nuevo tiempo, del nuevo pacto. Y esta promesa que estamos estudiando, que aunque ha pasado muchos años, tampoco ha caducado, porque las bases son las mismas. Es buscarlo, humillarnos, pedir perdón, arrepentirnos y Él nos rescata, ¿verdad? Y esto es lo que indica también para su pueblo. O sea, no dice vayan y peleen con todos los enemigos. Peleense, no, mátense unos a otros. No, el Señor no dijo eso. De hecho, una vez al rey David, en un desfile, cuando él iba pasando, alguien le aventó una piedra y los soldados inmediatamente sacaron la lanza y quisieron matar a la persona que le aventó la piedra y el rey David levanta la mano y le dice, no, no les hagas nada, déjalo. Porque si Dios lo permitió, es porque algo yo tengo que reconocer y arrepentirme, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él ya es el dueño de nosotros. Nosotros solo tenemos que ir en oración a Él y pedirle a Él que nos ayude, clamar a Él que nos salve. Y Él es el que va a mover, Él es el que va a hacer, Él conoce el corazón y y da la justa medida que necesitan las otras personas, las cuales nos están causando daño, ¿verdad? Dios no es en extremo malo, sino que hace lo que corrige como debe de corregir. Es justo, totalmente justo. Y bueno, la segunda promesa que vamos a ver, esta promesa está en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 17, y dice lo siguiente. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Esta promesa nos enseña que la vida en comunión con Dios en esta etapa, mientras que las cosas terrenales desaparecen, los que obedecen y amen a Dios vivirán para siempre.
El creyente es un sello distintivo y vivo o viviente con Dios para siempre. En los versículos anteriores del 15 al 17 se explica que las cosas que se ofrecen en el mundo no vienen de Dios, sino que vienen de las personas, vienen de los pecadores. Entre estas cosas del mundo se encuentran los malos deseos, la ambición, el orgullo, el poseer riquezas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es hacer lo que manda Dios en su palabra, la Biblia, y esta nos enseña la voluntad de Dios, que es una elección libre de cada creyente que se da a sí mismo a Dios. La voluntad de Dios se relaciona con las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Se cree que Dios es omnisciente y que conoce cuál es el mejor camino para la vida de las personas. Para acercarse a Dios y hacer su voluntad, se puede tomar algunos caminos. Por ejemplo, orar con sinceridad y humildad. Actuar sin demora respecto a las impresiones espirituales. Esto es cuando recibimos discernimiento espiritual conforme a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Escudriñar las escrituras a diario, no, la Biblia no se abre cada semana cuando vamos al templo. La Biblia se abre diario para leerla, no para espantar a los diablos, ¿verdad? Porque cuando yo, antes de ser cristiana, pues yo tenía mi Biblia abierta, ¿verdad? En la sala, para que el diablo no se acercara, ¿verdad? Y no, no se trata de eso, se trata de que comamos el conocimiento de la palabra de Dios y que la expresión que nosotros salga sea una expresión de pureza, de santidad, una expresión de fe, una expresión de amor, y eso es lo que hace correr al diablo. A él no le gusta que nosotros creamos en Dios. Al diablo no le gusta que tengamos amor los unos por los otros. Al diablo no le gusta que nosotros alabemos a Dios, que lo glorifiquemos con nuestra vida, que nos portemos bien. Todas esas cosas. Entonces, tenemos que comer la palabra de Dios para vivir lo que dice la palabra de Dios, glorificando a Dios, y eso es lo que verdaderamente espanta al diablo, ¿verdad? Y bueno, también dice que hay que ejercer la disciplina del ayuno. ¿Cuántas personas están acostumbradas a ayunar? Esto casi no se usa más que para la dieta, ¿verdad? Pues no, no se trata de dieta, se trata de evitar comer para estar más al pendiente, más sensibles en el espíritu. Porque algo sucede cuando uno está demasiado lleno de comida, ¿verdad? De comida, que no hay una sensibilidad hacia lo espiritual. Entonces, por eso nosotros como cristianos, hacemos ayunos, ¿verdad? Seguido, regularmente. De hecho, una vez una doctora me dijo, ¿usted es hipertensa? Le digo, sí. ¿Desde cuándo? No, pues tengo muchos años. Y luego me dice, ¿y es cristiana? Le digo, sí, también. Y me dice, ay, no, le recomiendo desde ahorita que yo ya sé que los cristianos hacen sus ayunos y usted no tiene autorización de hacer ayunos porque usted tiene hipertensión. Le digo, bueno, sí está bien, lo entiendo. Le digo, mi ayuno es parcial, mi ayuno no es un ayuno completo, precisamente para cuidar mi organismo. Porque tenemos también que tener sentido común, chicos. A veces nos desbocamos en la fe y no, el Señor no quiere eso, el Señor quiere un carácter firme, que cuando hagamos algo sepamos por qué, a menos de que el Espíritu Santo nos mande a hacer algo. Si te dice, no sé, camina por ese alambre, ¿verdad? Pero te lo dijo el Espíritu Santo, lo haces, porque sabes que Él te va a sostener y te va a ayudar a cruzar al otro lado. Pero no nos arriesgamos en balde, nunca. Eso no es carácter, esto es necedad realmente, ¿verdad? Entonces también nos dice que eh, para acercarse a Dios algunas veces también se debe de asistir, no algunas veces, sino que siempre se debe de asistir al templo. Hay que adorar a Dios en el templo porque alguien comentaba, un predicador, que la unción que se derrama cuando nosotros oramos del cielo hacia nosotros, ¿verdad? Es una, pero cuando nosotros vamos al templo en comunión con los hermanos, también se recibe unción que derrama el cielo de parte de Dios
para toda la congregación. Entonces es muy importante asistir al templo por esta razón, por la comunión entre los hermanos y también para ayudarnos entre unos a otros a poder madurar en Cristo. ¿Cómo se logra la madurez? La madurez es entre más te expongas a la presencia de Dios, esa luz de Cristo, esa luz de Dios es la que nos da madurez, como si fuéramos un fruto. Ya ve que la planta tiene clorofila y el fruto tiene sus elementos para crecer y todo, y necesita el sol, necesita el aire, la lluvia, una buena tierra, todas esas cosas, ¿verdad? Pues nosotros también, y necesitamos a Dios, es lo principal. También nos dice aquí que no tratar livianamente las cosas de Dios. Esto quiere decir que si dice una palabra de Dios, a veces hay chistes, ¿verdad? Hay cosas muy graciosas que se pueden decir conforme a la palabra de Dios, pero no faltando el respeto a nuestro Señor, porque es muy importante que se tome con seriedad, porque son cosas muy importantes lo que dice la Biblia y no son para juego, no son para chiste, no son para pasar el rato, no, son algo muy importante que debemos de conocer, saber y poner por obra. Y también buscar diariamente la dirección y la provisión de Dios. Esto es cada día, debe de ser nuestra prioridad. ¿Usted ya le ha entregado la vida al Señor Jesucristo? Esa sería la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Le ha entregado también su día? Porque a veces entregamos la vida a Cristo, pero seguimos viviendo en las cosas de este mundo, poniéndolas en primer lugar. Claro que debemos seguir las cosas de este mundo en el cuestión de trabajo, en el cuestión de relaciones con otras personas y todo, no se deben de cortar, a menos de que sean tropiezo para tu vida o te muevan hacia cosas malas que a Dios no le agrada. No, pero porque debemos ser testigos en esta tierra, pero sí tenemos que tener discernimiento y poner en primer lugar al Señor, que Él sea prioridad en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes y en nuestras decisiones. Si bien no podemos saber lo que nos depara el futuro, pero Dios tiene un pleno conocimiento y sabiduría para dirigir nuestro camino, no solo en las decisiones esenciales, sino también en nuestras preocupaciones diarias. Cuando aprendamos a buscar a Dios, o en medio de cada necesidad y preocupación, le damos el lugar que le corresponde como Señor de nuestra vida. Lucas 22, versículo 39 al 42, dice lo siguiente: Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo que oraran y para que no entraran en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Recibir el castigo por cada pecado jamás cometido es una carga inimaginable, y todo el pecado del mundo en ese momento cayó sobre él. Por eso el corazón de Jesús se apesadumbró de tal magnitud que sudó gotas de sangre, dice la Escritura, porque fue tal la presión en su corazón que se dio a esta condición en su cuerpo. Sin embargo, el Señor no nos muestra aquí cómo ganar. Sin embargo, el Señor nos muestra cómo ganar aquí la victoria en las situaciones más difíciles y en las circunstancias más angustiosas. Esto es, que debemos someter nuestra voluntad por completo a la sabiduría del Padre y confiar totalmente en Él, en su amor infalible. Segunda de Pedro 3, 17 y 18 dice: Así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, cuídense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza. Antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta es la recomendación del apóstol Pedro.
Dios quiere que sigamos creciendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, y Él ha provisto la manera para que lo logremos. ¿Cómo? Mediante la lectura y el estudio de su palabra, que es lo que hacemos en estos videos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos morada del Espíritu Santo cuando le entregamos la vida a Jesucristo nuestro Salvador, y es Él quien nos conforma a la imagen de Cristo, es decir, no en su apariencia, sino en su carácter. Ser cada vez más como Jesús es la voluntad de Dios para que cada creyente en el proceso confiemos y que interfiera con Él mismo debe de ser quitado de nuestra vida inmediatamente. Con el paso del tiempo, las tentaciones que antes nos incitaron se vuelven ineficaces sobre nosotros por el fruto del Espíritu Santo. Esto hace evidente en nosotros cada vez mayor medida de gloria. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si andamos en el carácter de Cristo, las leyes del gobierno de Dios no tienen ningún derecho a detenernos o condenarnos porque andamos en la obediencia de Cristo. La Biblia dice que somos transformados a su imagen y el mundo es atraído a Él a través de nuestro testimonio, cuando manifestamos el fruto del Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nuestra transformación empieza con nuestros pensamientos y con nuestra conciencia, que son el compromiso firme de escuchar y de obedecer a Dios. Nuestra mente es provocada a medida que estudiamos su palabra y nuestro corazón es cambiado a medida que nos sometemos a ella. No se trata meramente de intentar pensar menos, sino que aprendamos a depender de Dios y y guardar sus mandatos y confiar en Él para que nos moldee como a personas que a Él le agraden. Es entonces que descubrimos cuán maravilloso es vivir en el centro de la voluntad de Dios, porque esto es la vida en su mejor expresión y nada en este mundo se le puede comparar. Así como renovamos nuestra mente y aprendemos aún más acerca de Dios y de su verdad. Hebreos 8:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Aquí en este versículo derriba completamente el argumento de que hay reencarnación. No, no existe la reencarnación. Una sola vida tenemos, una sola vida vivimos en esta tierra y al morir vamos directamente al juicio. Ninguno de nosotros puede evitar la muerte y el juicio. No existe la reencarnación como el mundo nos quiere engañar haciéndonos creer en ello, a no ser que estemos vivos cuando el Señor regrese por su iglesia. Todos moriremos y cada persona en su historia responderá a Él de acuerdo con la manera en que vivió. Cuando estemos ante su santidad absoluta, no seremos capaces de decir nada en nuestra propia defensa. Al igual que el profeta Isaías, creeremos, o más bien caeremos en cuenta de nuestra completa pecaminosidad por su grandiosa santidad. Isaías 6:5 dijo Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces la única pregunta será si creímos en Jesús para aceptarlo como nuestro Salvador y Redentor y perdonó nuestros pecados,
o si elegimos pagar nuestra deuda por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, para condenación eterna, dice la Biblia. Reflexión final. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo puede estar seguro? Busca al Señor cada día o solo cuando enfrenta alguna situación con la que no puede lidiar. ¿Se siente incómodo ante la idea de rendirse a la autoridad de Dios? ¿O esto es algo que le provoca una sensación de seguridad, de paz? ¿Qué indica esto en cuanto a su relación personal con el Señor? Oremos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te entrego, Padre eterno, todas estas situaciones, mi Dios, que como humanos estamos viviendo en este mundo. Todas estas situaciones, Señor, de peligro, de enfermedades, de angustias, de ansiedades, de muchas cosas que yo veo en la calle, en todas las personas, en esa necesidad de consumir muchas cosas, del consumismo por la temporada navideña y de esa preocupación tan grande. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por todos. Te pido por nuestra familia, te pido por nuestra ciudad, Guadalajara. Te pido, Padre, por el mundo, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú has enviado para salvarnos. Gracias, Señor, por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente tú sabes dar. Esa paz, hermoso mi Dios, que nosotros no podemos comprender, pero que aunque pasamos por situaciones difíciles, siempre está ese remanso de paz. Y tenemos la certeza de que tú estás con nosotros y que tú nos ayudarás a pasar por todas las cosas que tengamos que pasar, pero salvados por tu gracia y por tu favor. Y yo te ruego, mi Dios, por todos los creyentes cristianos, para que hagamos la obra de evangelismo, para que mucha gente se salve y que podamos llegar a tus pies, Señor, y que tú seas agradado con la obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, también no me puedo despedir sin antes darle la oportunidad a alguien, si es primera vez que vio un video como este, que pueda entregarle la vida a Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, para ello nosotros hacemos una oración, le explico. Esta oración es entregar nuestra vida a Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros creemos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Si usted cree esto, bienvenido a la familia de Dios. Ahora solo hay que confirmarlo orando, hablándolo, ¿sí? Y esto quedará como testimonio en un libro que se encuentra en el cielo, que se llama el libro del Cordero, donde su nombre en este día, si usted le entrega la vida a Cristo, su nombre va a quedar escrito en ese libro. Y ahora el Señor va a decir, esta persona creyó en mí y esta persona es salvo, porque es mi hijo, porque yo lo acepto, porque yo di mi vida por él, ¿sí? Entonces, quien quiera hacer esta oración, por favor, dígale, repita conmigo y dígale, Señor Jesús, en esta hora yo decido creer en ti y en tu salvación. Yo creo que moriste en esa cruz por mis pecados. Te pido que me perdones y que me des un nuevo corazón, Padre, para amarte, para obedecerte, para servirte, desde hoy y para siempre. Gracias. Si usted hizo esta sencilla oración, usted no se fije en qué tan pequeña o qué larga es, o que si es igual siempre o es diferente. Hacemos diferentes oraciones siempre, pero lo mismo es entregarle la vida a Cristo, es lo más valioso. Y si usted la hizo de todo corazón, créame que el Señor ha tomado esa decisión suya como verdadera y su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida en el cielo. Créalo.
Y bueno, voy a bendecir a todos. Padre, en este día intercedo por tu iglesia, tus pastores y todos nuestros nuevos creyentes que han decidido entregar su vida a Jesucristo, bendito tu Hijo, nuestro Redentor. Y por esta causa doblo mis rodillas ante ti, Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que les des conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Por lo cual, también nosotros desde este día que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, que Dios los bendiga y si Dios lo permite, les hablaré luego. Hasta pronto.